cambian su identidad civil, pero en el caso de los transexuales, por ejemplo, pues cambian su identidad física y la identidad civil, la identidad civil sigue siendo la misma, tienen la misma credencial, pero su apariencia física es diferente porque pasan de parecer hombre a parecer mujer o viceversa, ¿no? Entonces, pues obviamente que el patrón que ve o el que tenga que hacer esa clase de examen, que ve que la persona que tiene delante le presenta una credencial con el nombre de un hombre y resulta que lo que ve es una mujer, pues obviamente que ya empiezan los cuestionamientos y empiezan las sospechas y etcétera, etcétera, de tal manera que, dice aquí, en un informe presentado el 10 de mayo de 2007, la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que las personas LGBT suelen ser discriminadas en el trabajo y al realizar el servicio militar voluntario y obligatorio, sufriendo especialmente violencia verbal, física y psicológica, debido en gran medida a la falta de legislación en la mayoría de países. Legislación, o sea, no hay ley, estamos en pañales en este mundo, ¿verdad? En este mundo de este problema de la diversidad de género, porque dice la gran mayoría de los países no tienen una legislación al respecto. La homofobia se expresa de muy diversas formas, la más extrema son las agresiones tanto físicas como verbales que se producen en una cierta frecuencia. Tú sabes, bueno, aquí en México tú sabes que sí se puede, que hay en el DF, existe la ley que permite el cambio de identidad civil. Sí, en todo el país. Todo el país no. No. En el DF. En el DF, solamente que como ha sido ratificada por la Suprema Corte, entonces parece que de ahí se va a originar que los gobiernos estatales también tengan que aceptar esa ley. Pero los gobiernos estatales todavía particularmente no la han aceptado, solamente el gobierno del DF. Pero, ¿eso te crees que es fácil? No, claro que no. Es un trámite que lleva de medio año a un año de trámites. Y con los trámites hay que soltar mucho dinero. Unos 30,000 pesos en promedio. Entonces, mucha de esta gente que son gente sencilla, normal, ciudadanos o ciudadanas normales, pues no tienen para hacer ese desembolso así tan fácilmente para pagar abogados y juicios y cosas y trámites que tienen que hacer, ¿no? Entonces, bueno, existe la posibilidad, pero no está tan fácil. Que en teoría deberían ser gratuitos, ¿eh? Es un derecho constitucional. Pues en Estados Unidos es un trámite que se hace igual que cuando tú vas a sacar tu credencial de INSEN. Yo voy allá a la delegación y me lo hacen en media hora y pago, no sé, 100 pesos. Pues podría ser, en Estados Unidos así es, una cosa simple y sencilla, pero aquí pues es un trámite, y en otros países no sé cómo será. Pero de todas maneras solamente la gente que reside en México, porque tampoco es que tú vienes de Guadalajara, lo haces aquí, no. Si no eres residente, no lo puedes hacer. Bueno, este es un problema serio y claro, de ahí viene que lo que te leía antes. De la discriminación. De que a la hora de buscar trabajo, pues ¿qué van a hacer? Pues echarse a la calle, ¿no? Mucha de esta gente, porque es la única manera de encontrar una ocupación y una forma de vivir, ¿no? Hay esa historia de este barrio, porque así irónicamente en Guadalajara hay una colonia que se llama Lomas del Paraíso, ¿no? A través de los territorios de variopintas bandas existe una zona trans donde personas transexuales y transgénero intentan cada día y cada noche sobrevivir. Y no es una metáfora. Cada vez que ejercen el único oficio que les deja la sociedad, estos disidentes del absolutismo biológico arriesgan la existencia. De tal manera que dice aquí como la mayoría acaban pues en manos de criminales, del crimen que los dan dos tiros. Por ejemplo, aquí tengo una historia de esta que te dice, se lo echan en el motel.
Sí, así un título, el periódico sensacionalista publica esta nota sobre el asesinato de José Guadalupe Estrada, transexual asesinado el 1 de febrero en la colonia El Batán de Zapopan. ¿Y por qué? Pues no se sabe. Aquí cuenta la historia. No, y estos ya están nunca se sabe, dice. Muy light. Hubo una época en que estas noticias en los periódicos, bueno, traían unos encabezados grotescos, ¿no? Rayaban sí. ya en la agresión. Ahora, si esto es grave, todavía es más grave algo que en general no se sabe, una cosa que no se sabe, que es el suicidio, donde las cifras son así escandalosas. Fíjate, en el Reino Unido, un estudio realizado en el año 2006 para el grupo Stonewall muestra que el 17% de los adolescentes homosexuales han sido amenazados de muerte y el 12% ha sufrido abusos sexuales. El problema se extiende a todo el continente. Según diversos estudios, en Irlanda un tercio de los adolescentes homosexuales ha intentado suicidarse. Un tercio. O sea, de 100, 33.3. En Francia, el 27% de los homosexuales varones de menos de 20 años ha intentado suicidarse. Así igual. En Italia, el 13% de los homosexuales ha intentado el suicidio, con la mayoría intentándolo entre los 16 y los 18 años. En Bélgica, los jóvenes homosexuales de 15 a 25 años tienen de 2 a 5 veces más riesgo de suicidio. Del problema no se escapan ni los países nórdicos, esos que dicen que viven, ¿no? En absoluta... En el Edén de la libertad y quién sabe. En Alemania, un 18% de los homosexuales, en Alemania, también hay otros que, Alemania, un 18% de los homosexuales entre 15 y 27 años ha intentado suicidarse por lo menos una vez, entre el 15 y el 27, casi un tercio también. Un 66% ha sido maltratado física o verbalmente por su propia familia y un 27% indica que los profesores se unieron a las burlas. En el 2007, más del 30% de los homosexuales ha sido insultado, en general, es decir, un tercio, amenazado o agredido en los últimos 12 meses, cifra que se eleva hasta el 67% para los menores de 18 años. Que han sufrido violencia, el bullying famoso de una forma o de otra, ¿no? Y así es tremendo, o sea, meterse en este mundo es alarmante. Y para más bien que escandalizarse sí de la crueldad del ser humano, rasgarse las vestiduras pero de dolor verdadero, y ver que no podemos ser tan inmaduros, ni del punto de vista humano, ni del punto de vista religioso, ¿no? Bueno, a la Iglesia Católica, y como ya nos queda poco tiempo, ya nos va a echar el guiño Gerardo, que ya nos vamos. A la Iglesia Católica se le ha acusado, pues, también de que rechaza el homosexualismo, etcétera. Bueno, les voy a leer unos parrafitos breves, donde el Catecismo de la Iglesia Católica, que es como el texto oficial de la Iglesia, se dice: los homosexuales deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir el sacrificio de la cruz del Señor con las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad, mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental. Pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Es decir, son cosas, si quieres, un poco altas y muy exigentes en el sentido moral, pero la Iglesia ni los excluye de la Iglesia, ni los rechaza, ni los condena, y más bien los invita a que se metan dentro de la vida
de la vida cristiana, que viviendo el ideal de la vida cristiana, pues puedan vivir esa vida que, claro, pues dentro de la ideología de la iglesia, pues es una vida de castidad, porque la iglesia, como otras iglesias o como otras religiones, no acepta el matrimonio homosexual, ¿verdad? Pero, como decíamos antes, dentro de lo que es la homosexualidad activa y la homosexualidad pasiva, la iglesia no condena en absoluto la homosexualidad como condición de vida. Lo que no aprueba, tampoco es que condene, simplemente no aprueba, es la homosexualidad activa, ¿no? Entonces, pero ahí tenemos que respetar pues también así como cada estado y cada país tiene sus leyes, pues la iglesia y el islamismo y el judaísmo y el cristianismo y el budismo tienen sus normas y pues ahí va. Cambiarán, no cambiarán, en algunas cosas puede que, por supuesto, en la iglesia ha cambiado mucho la mentalidad sobre todo lo que es el sexto mandamiento, que antes eran, pues, todo se veía como unos pecados abominables, ¿no? Hoy día no se tiene esa mentalidad de ese tipo, porque hay otros pecados que son mucho más abominables, como es la injusticia, y acaba el Papa de hablar precisamente ayer o anteayer contra el sistema injusto de economía del mundo, de cómo debe de cambiar ese sistema injusto, porque es lo que está produciendo la muerte también de muchísima gente, la muerte, la desesperación, la denigración social, al no tener los básicos para sobrevivir. Ahora, padre, ahorita con respecto a este tema, sí es un hecho, la sociedad actual está siendo sometida, por lo menos en Occidente, a una presión desmedida por los sistemas tan tremendamente injustos en que vivimos. Uh-huh. Si no estamos conscientes, si no las personas de fe cristiana no generalizan un poco o tratan de llevar la inteligencia y la comprensión hacia los demás, este fenómeno, como es la homofobia y otras fobias sociales graves, va a llegar a un punto crítico, porque, como comentábamos hace un rato, ante toda crisis grave, estos grupos siempre son los primeros en ser injustamente e inadecuadamente atacados. Uh-huh. ¿Qué perspectivas ve usted para dentro de estos años si no hacemos algo por mejorar la educación y la cultura? Pues sí, fundamentalmente eso está. Bueno, pues estos grupos están trabajando, ¿verdad?, por exigir sus derechos. Yo creo que claro está que la gente poco a poco nos vamos familiarizando con todo esto. Estamos quizá en los albores de esta liberación, porque así como hemos hablado de liberación de tantos, de los afroamericanos y de liberación de las mujeres, etcétera, pues también tenemos que hablar de una liberación de estas personas que entran dentro de los grupos de diversidad de género, y ellas están trabajando bastante. Quizá no está muy claro el modo como deben de trabajar. A veces uno se encuentra con que la gente en general de la ciudad, etcétera, neutra, pues hablan de que son pues escandalosos, de que exigen sus derechos de una manera que no son apropiadas, etcétera, y se fijan más pues en el show, que en el fondo, ¿no? En el show. Y eso les... Sí, pues en el y show. Ya ves que cuando hay estas marchas gays y todo eso, show, ¿no? Pues se hacen como un show, y eso pues produce una impresión negativa en mucha gente, ¿verdad? Entonces se podría trabajar en este sentido, pero de formas más normales, sin tener que llamar la atención, aunque claro que estas cosas pues sí llaman la atención, en el sentido de decir que la gente se entere de que existe este fenómeno y de que estas personas pues sufren y tienen también derechos a existir, ¿verdad?, y derechos a trabajar y derechos a vivir en una familia, etcétera, y tantas cosas, y derechos a aceptarlos dentro de una iglesia,
Como te digo, la Iglesia nunca los ha rechazado ni les ha dicho ustedes váyanse de aquí, pero quizá ha habido gente que se han manifestado pues negativamente o han recibido pues respuestas que no han sido tan favorables. Entonces ciertamente que en ese sentido ellos tienen una labor importante que hacer, y que la sociedad vaya tomando conciencia, ¿verdad?, de que son grupos que también tienen sus derechos, y ya desde ahí pues vendrá el que a nivel político, en una política social, se les reconozca los derechos, se les dé facilidades, tanto en la convivencia social, política de un país, como luego en el mundo laboral, porque eso es fundamental. ¿No? Porque si ellos no tienen los derechos básicos para ganarse dignamente la vida en un trabajo, reconocidos como lo que son, pues ¿qué pasa? Pues claro, solo tienen que irse luego al gueto de la prostitución y a trabajos mafiosos, y eso hace que, claro, que sigamos teniendo una idea pues muy, muy negativa sobre ellos. Claro, una sociedad que es el origen de la degradación de una parte de la sociedad y luego se queja de ella. Es infantil, pero real. Pues sí. Como sucede con muchos otros grupos, como sucedió con los afroamericanos en los Estados Unidos, que se quejan de ellos, que todos, o un porcentaje muy elevado, son mafiosos, y a las drogas. Oye, pero pues es que eso los orillaste. O que son flojos porque no trabajan, pero es que si luego van a pedir trabajo y no les das trabajo, pues estás orillando, ¿no? Sí, entonces son, o sea, la sociedad produce todo lo que no le gusta. Y luego se queja. Sí. No solamente se queja. O lo reprime. Los maltrata, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Para empezar, pues cada uno tener un corazón puro. Jesucristo dijo, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo puedes ver tú la dignidad de una persona creada a imagen y semejanza de Dios, independientemente de que sea mujer u hombre, sea homosexual, transexual, sea gitano, sea lo que sea, negro, lo que sea, no importa, blanco, negro, amarillo? Si tú no descubres en esa persona la imagen de Dios, la dignidad que esa persona tiene, ¿cómo la va a respetar, ¿no? Entonces de ahí tenemos que partir. ¿Cómo lo mires? Si tú tienes un corazón engreído, un corazón lleno de orgullo, etcétera, y de ese orgullo que decíamos antes al principio, de tu propia raza, de tu propio grupo, prejuicioso, etcétera, ¿cómo vas a mirar a las personas? Pues obviamente que las proyectas, todos esos prejuicios los proyectas sobre ellos, ¿verdad? Entonces, aquí tengo yo un artículo que ya no tenemos tiempo para leerlo, a no ser que Gerardo nos dé todavía un poquito más de tiempo, ¿verdad? Que es un artículo escrito sobre San Francisco. Ya ves que está de moda ahora. Siempre está de moda. La fe en el valor de la mirada, se titula. Es de un hermano capuchino, compañero mío, que escribe, es un genio este hombre, teólogo y de todo. Dice, franciscanista, dice, mirar el semblante de la persona amada es uno de los mayores gozos de la vida. Aprender el rostro de quien se ama, uno de los más dulces trabajos. Francisco de Asís se apuntaría a esta segunda opción. Para él, como para muchos, la mirada es restauradora, desveladora del contenido del corazón. Gesto capaz de hacer suscitar amor y compasión, dinamismo con fuerza suficiente para iniciar un cambio de vida. Se puede decir que Francisco tiene fe en la mirada porque él se ha sentido mirado por Jesús. Desde el comienzo de su itinerario creyente fue así. Se encontró con los leprosos, con los más excluidos, y en el diálogo con el Cristo de San Damián, él creyó que su vida era mirada y acogida con misericordia, con amor. Llegó a la convicción de que, por muchos que fueran sus fallos, había un sitio en la vida para él y un lugar cálido en el corazón de Dios. Muy, muy bueno. ¿Sí?
es solamente un pedacito del Esto es tema, maravilloso, aunque el único que no estamos todos de acuerdo es que San Francisco no está de moda ahora. Yo creo que una personalidad de ese nivel siempre está de moda. Sí, siempre ha estado de moda. Siempre ha estado de moda. Y ahora, pues ahora que a raíz del Papa, pues le ha hecho la propaganda, está más de moda. Y o lo ha puesto en el candelero, pero pues a lo mejor, quién sabe si este artículo lo puedan encontrar en internet buscando en el Mensajero de San Antonio, mayo 2013, o con el autor que es Fidel Aizpurúa, ya está un poco más difícil Aizpurúa. Aizpurúa es con Z. Don Azar, sí. Uy, sí, está más difícil. Fidel Aizpurúa con Z y Don Azar también con Z. Y el tema se titula La fe en el valor de otra mirada. Muy bonito. ¿Cómo no? Padre, dentro de los problemas precisamente de la homofobia, estriba también un problema que es gravísimo, que es la intransigencia familiar. Vivimos en pleno siglo XXI, donde se conoce la génesis de los cambios psicológicos que originan la homosexualidad, y al igual que la sociedad, yo creo algo y luego soy el primero en atacarlo. O sea, soy la génesis de algo y luego ya no lo quiero, y lo segrego y lo maltrato y lo bla, bla, bla. O sea, ¿cómo puede ser que la familia cristiana todavía caiga en estos graves e infantiles errores? Pues sí, es que ese es un fenómeno que no lo hemos tocado, pero que es gravísimo. Pero es que esto no se ha dado solamente en relación con este problema de la diversidad de género, sino que se ha dado inclusive con hijos que han nacido con alguna limitación física. ¿Qué hacían las familias? Pues ahí los tenían encerrados en casa, a veces tratados como animales, ¿no? O peor. Hay tantas cosas que aparecen en la televisión, precisamente todavía de eso. Entonces, ay señor, es que llegan situaciones en las que realmente es donde se debe demostrar el amor y no hay, es que no hay amor, porque el no reconocer a una persona con una limitación física emocional y darle su lugar dentro de la familia y no encomendarlo a una institución. Aquí tenemos en la calle Gutiérrez Zamora hay una casa, una residencia de acogida, Parlas se llama, donde hay unos 35 jóvenes, chicos y chicas. Algunos de ellos han sido recogidos de la calle, otros los han llevado ahí sus familias porque no los quieren tener, etcétera. Jóvenes, hombres y mujeres, más o menos hay un poco más de mujeres que de hombres, y donde pues la verdad viven ahí pues ahí como tirados, ¿no? Como tirados por sus familias, pues sea porque ya estaban ya tirados en la calle, o otros que han sufrido abusos, sobre todo chicas que han sufrido abusos sexuales, que sea porque tenían alguna deficiencia o a raíz de eso la tuvieron y están ahí recogidos, ¿verdad? Entonces es una y tantas de esas residencias que hay las contamos con calculadora, ¿no? Entonces ese es un signo, ¿verdad?, de cómo en las familias pues falta el valorar a la persona, y valorarla a la persona en su totalidad, no por las cualidades que tiene, sino por ser una persona, por ser un hijo de la familia, un miembro de la familia, y que independientemente de si tiene estos defectos, estas cualidades, pues es un hijo y lo tenemos que acoger. Entonces, en este caso de la homosexualidad y de la diversidad de género, pues hoy en día yo conozco, sobre todo aquí en México, pues es uno de los problemas fundamentales que tienen chicos y chicas que tienen que dejar su familia cuando les dicen que tienen un problema de este tipo o una situación, o porque a veces siempre estamos con el problema, ¿verdad? Pero bueno, no me gusta una usar orientación esta palabra de problema, forma, pero ¿no? Una condición, digamos, una condición de vida de este tipo, pues tienen que salir de la familia, mayoría, otros los apalean. Sí. Y etcétera, otros rompen sus relaciones con la familia y ya luego pues viven su vida como creen conveniente, otros viven una doble vida, de tal manera que en la familia viven como chicos o chicas, según lo que parecen, ¿verdad?
y luego pues tienen sus ratos o sus tiempos en los cuales con amigos, con amigas, etcétera, pues viven pues otra viven forma de otra de forma, existencia. sí, de existencia. Entonces, y pues eso también, los suicidios estos, que hemos, la primera causa de los suicidios es la familia. ¿No? Por la presión que La ejerce presión, sobre la ellos. falta de aceptación, etcétera, entonces eso les lleva, es que un niño de 16, 15 años, un adolescente, un joven que se siente rechazado por su familia, amenazado, pues es que en muchas ocasiones no tiene otro recurso más que colgarse o tomarse unas pastillas y ya acabar con su vida. Y esto lo hemos, en México hemos oído, yo recuerdo dos casos de suicidio, uno en Veracruz, que se suicidó precisamente la razón porque su familia no la aceptaba, otro de una chica aquí en el DF, no era tan chica, pero bueno, quizá andaría en los 30, que por sus problemas con su pareja se tiró al metro, hace cosa de, ¿qué será? 4 o 5 meses. Y así se van dando muchos casos que no todos salen a la luz, ¿verdad? Entonces la familia ese es un caso en el cual hace falta. Cuando yo me comencé a interesarme en este campo, una de las cosas que me dijeron las primeras amigas que conocí fue que yo podía ayudar precisamente con las familias para ayudarles a entender el fenómeno. Sí me ha tocado, no muchos casos, pero sí en algunas familias, en algunos casos sí he hablado o he chateado con ellos y les he ayudado a entender y aceptar la realidad, porque, o sea, aquí hay dos verbos muy importantes, uno funciona y el otro no. El que funciona es aceptar, el que no funciona es entender. Un heterosexual no puede entender lo que pasa a una persona homosexual, una persona transexual o bisexual, etcétera. Son cosas de la vida, son cosas de la experiencia. Que eso de que te entiendo son puras mentiras. O me aceptas o no me aceptas. Se acabó, no me importa que me entiendas. El amor es aceptar a la persona, no es entenderla, porque cuando tú la entiendes, ya no la amas. La entiendes porque la entiendes y porque te interesa o porque no te hace ningún mal. Cuando tú la amas de verdad es porque la aceptas sea como sea. Ahora, aquí caemos también en un punto que es muy importante. Entonces, si llegamos a la conclusión que el origen probable de todo un fenómeno de fobia arranca en la célula original de la sociedad, que es la familia. Si no se educa a la familia, si no se le vuelven a inculcar, bueno, eso devuelven, si no se le inculcan los valores de la comprensión, los valores éticos y morales, esto se va a seguir produciendo. Pero la familia en la actualidad es la más bombardeada con una serie de nuevos valores de la sociedad, por ejemplo, de consumo, y no con los verdaderos valores humanos. Entonces, como la sociedad cristiana, como aquellos que nos denominamos cristianos y lo somos, vamos a cooperar para que esto mejore. Ya no que lo solucionemos porque sería muy idealista, pero pues que mejore, que no existan las fobias sociales, entre ellos la homofobia, etcétera, etcétera. Pues ahí. Ay, quién sabe. Es un punto fuerte, o sea, yo creo que pues es un punto, porque es que además, bueno, si dijéramos, bueno, pues vamos a tomar este tema como algo de educación familiar, en las familias, antes de casarse, etcétera, pero es muy complejo, porque es que, bueno, sí se dan muchos casos, pero no se dan tantos casos para que tú estés previendo ya, ¿no?, que vas a tener un caso de esos, etcétera. Pues yo creo que en ese sentido es que la gente se familiarice, que sepa que existen estas situaciones, que pueden existir esas condiciones de vida en su propia familia y que cuando se den, pues que acudan a personas que les puedan orientar, simplemente que no se guíen por criterios, porque por ejemplo el machismo en México o en Patagonia es un vicio precisamente que en los hombres les pega muy duro,
cuando un hijo les dice, papá, soy homosexual, soy gay o soy transexual. Es que hay muchos papás, por no decir la mayoría, que están al borde de un ataque colapso, de nervios, ¿no? de un infarto, Un infarto. porque lo sienten como algo personal, como si ellos tuvieran la culpa de eso, y entonces lo niegan rotundamente y maldicen su suerte y la suerte de todo lo que está en su Fíjese alrededor. en lo que nos comentó usted hace un rato, fundamentado en su propia inseguridad. Oye, si yo tengo un hijo que es homosexual, ¿en qué altera mi seguridad humana? Sexual, personal, ideológica, pues en nada, Social, pues en nada. social sí. Bueno, ¿Qué social. estás pensando qué va a decir la gente? Pues bueno, eso no es Pues importante. no es importante en teoría. Pues no, es que no La lo es. práctica. Sí, desafortunadamente sí. Pero ahí es un factor de Y inseguridad. tú puedes sacrificar a tu hijo o a tu hija por lo que dirán. ¿Por lo que dirán? ¿Por el qué dirán? ¿Quiénes? Los que sean, amigos o enemigos. Pero para ti es más importante lo que dirán los demás que tu hijo o tu hija. Pues es una Es un barbaridad. factor de ignorancia impresionante. Ignorancia, eso se queda muy corto. Bueno, sí, pues es que... De deshumanismo. Sí, y hay términos que no se dicen por televisión, pero es un hecho. Claro. La gente siente que el enfrentar esto agrede su seguridad de lo que son. En el machismo es un hecho. Es por eso que se rechaza tanto al homosexual, hombre o mujer, como si eso me fuera a alterar o yo iba a ser menos macho porque tengo una hija homosexual o un hijo homosexual. Eso es ridículo, pero, Pues es que, sí, pero es así, ridículo, así se vive. Y es que, bueno, pues por ejemplo, tú sabes que hay grupos, así como hay grupos de alcohólicos anónimos, de neuróticos anónimos, etcétera, drogadictos anónimos, pues también hay grupos de familiares de alcohólicos o de drogadictos. Sí, cómo no. Y aquí es donde podríamos hacer un trabajo positivo, ¿no? De que familias que tienen esta clase de situación, de que se encuentran con problemas o con situaciones de este tipo en su familia, pues puedan acudir a consultar. Claro. Y pueda haber grupos, yo con mucho gusto, si quisieran. Comenzamos hace algún tiempo, comenzamos con un grupo de chicas transexuales, pero pues no duró, que si la distancia, que si la iglesia, que si el día, que si tal y que cual, pues comenzamos, pero no duró, pero hay grupos de estos, conozco una amiga que participa en un grupo allá en la zona más de la zona rosa, la calle Génova, que se reúnen todos los miércoles para platicar de sus problemas, pero es tan importante o más importante es que los familiares también formaran estos grupos, tuvieran estos grupos donde puedan aclararse y puedan entender la situación, entenderla, como digo, en un sentido pues muy relativo, ¿verdad? Pero sobre todo saber qué actitudes tomar, cómo tratar a estos hijos o hijas y a tomar actitudes pues respetuosas, humanas y familiares, etcétera, no escandalizarse de nada ni sentirse culpables o sentir que sea una mancha para la familia tener un familiar así. De ellos hay gente que a veces tienen que esperar. El otro día leía yo, ayer creo, de un caso de una persona que había esperado, ya tenía 43 años, hasta que se murieran sus papás para poder hacer esa transición, porque pues sus papás de ninguna manera iban a aceptar esa realidad. Y él perdió una buena parte de su existencia que pudo haber sido feliz. Pues es que ya a los 43 años ya no está uno para experimentos, ¿verdad? No es lo mismo Los Tres Mosqueteros que 100 años de soledad, ni siquiera son el mismo autor. Padre, desafortunadamente ahora sí ya nos hicieron la señal. Hoy nos dieron propina de es Gerardo, el día de hoy, de que se nos ha terminado el tiempo. Este es un tema del cual podríamos continuar por muchos capítulos. Les agradecemos a todos su presencia y su compañía y les recordamos que estaremos aquí dentro de exactamente 8 días, en una semana. Padre, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y buenas noches. Buenas tardes, buenas noches a los que están del otro lado del Atlántico y los esperamos.